tal? Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Tengan en cuenta que vamos a mantener los micrófonos apagados para poder mantener un desarrollo normal de la reunión. Estamos grabándola, en este caso hoy no vamos a transmitirla por Facebook directamente, sino que lo vamos a hacer a posteriori. Gracias por acompañarnos, gracias por estar junto con nosotros. Recuerden que somos EIRENE Argentina, asociado a United World Mission, que trabajamos en lo que es familias desde hace 30 años en Argentina y lo hacemos en 4 áreas diferentes. Los talleres que entregamos en forma presencial, bueno, ahora suspendidos por esta situación de pandemia, el Instituto Superior de Formación Integral con sus carreras a distancia, tanto de orientación familiar como trabajo social, el Centro Familiar EIRENE y el Diplomado en Pastoral Familiar. Con EIRENE se pueden comunicar a través del info@eireneargentina.com.ar, nuestro mail, y EIRENE Argentina, el sitio oficial de Facebook. El nuevo domicilio del Instituto Superior de Formación Integral, luego de la pandemia, será Ramón Falcón 4080, ya no estamos más en Humberto Primo como lo habíamos estado haciendo hasta ahora. La línea del Instituto Superior es 11 261 495 34. Nuestra próxima charla es el martes 6 de octubre, Estrés en pandemia, ¿es evitable la pregunta? Una mirada esperanzadora, a cargo de el doctor José Serra, miembro del Centro Familiar EIRENE Argentina. El expositor es psiquiatra y nos estará desafiando con este tema importante. Y el tema de hoy es Iglesia del Futuro, el fin de la presencialidad. Vamos a tratar hoy de ser respetuosos del tiempo. Nuestro invitado tiene un compromiso luego de esta reunión, así que le damos la bienvenida a Amílcar Matosian, que es pastor, esposo, padre y emprendedor. Formó una hermosa familia con Leticia Basigalupo y tienen 3 hijos, Iván José, Berenice y Ámbar. Desde el 2002 vienen colaborando, liderando y pastoreando el Ministerio Juvenil. Actualmente lidera adolescentes junto a un equipo extraordinario llamado A2 Extremo. Ama a los adolescentes y le fascina el cambio que la revolución tecnológica está provocando en todas las esferas de la sociedad. Forma parte del equipo pastoral de la Iglesia Tierra de Avivamiento de Buenos Aires. Desde octubre de 2011 es pastor ejecutivo del Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires, cofundador del Ministerio A2 y cofundador de Tool Ed, una ONG dedicada a la educación digital con valores. Autor del libro Enredados, cómo desenredarte de la tecnología, desarrollador del curso pastoral del adolescente junto con FIET y A2, y desarrollador del ciclo pastoral digital junto a FIET, la RUE y A2. Coordina la guía pastoral preventiva del suicidio adolescente. Así que le damos la cordial bienvenida a Amílcar en esta tarde del ciclo de charlas virtuales. Esta es una edición especial fuera de calendario y nos honra el tenerte, Amílcar. Gracias por tu presencia, gracias por haber aceptado esta invitación y por desafiarnos al tema que nos estás planteando. Así que, adelante. Bueno, muchas gracias David, gracias a todo el equipo de EIRENE. Recuerdo cuando me contactaron hace un tiempito atrás, si mal no recuerdo 2015, para compartir 2 clases sobre familia y pantallas. O era familia y tecnología, y yo le di un giro hacia lo que es pantallas. Les voy a pedir que todos estén con el micrófono en silencio, eso nos va a ayudar a la hora de poder compartir
y focalizar, ¿no?, en el contenido. Como ustedes sabrán, Dios nos hizo mucho mejor que nosotros a la tecnología. Es decir, podemos estar en una reunión nosotros y escuchar gritos y todo ok, pero en la computadora no se puede. Porque claro, los parlantes transmiten, no sé si ustedes saben, de un sonido a la vez. Entonces, cuando hay muchas voces, el sistema se colapsa, esa es la situación. Esperemos que hacia adelante haya mejores innovaciones en esto. Yo quisiera que podamos orar para que el Espíritu Santo nos dirija y nos ilumine en este tiempo. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de compartir un tiempo juntos, que pueda ser instructivo, de bendición, que nos abra los ojos, pero también el espíritu. Sí, Señor. Yo te pido que podamos estar abiertos a lo que viene por delante en la iglesia, a entender las nuevas dimensiones que el Evangelio empieza a transitar hacia tu llegada, Jesús. Una llegada gloriosa, tremenda. ¡Wow! Qué tremendo va a ser esa llegada. Y mientras tanto, que podamos estar con las manos en el arado. Señor, que no perdamos el foco. Hoy, Señor, ponemos en tus manos ahí para que no haya distracciones, que aunque bueno, estamos en casa o en un lugar y demás, que podamos focalizar en lo que vos tenés para decirnos. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien, decía que Irene me contacta y me acuerdo, fue muy lindo, fue el antecedente de lo que luego se devino en el libro Enredados, ¿verdad? Y para escribir esos dos artículos y dar esas dos clases, Jorge Gali fue el contacto. Me acuerdo que pude hacer toda una review de lo que estaba en ese tiempo en las revistas de psicología, pediatría y de varios filósofos que me parecían centrales para entender que eran heterogéneos, de diferentes regiones del planeta, con diferentes cortes ideológicos y, digamos, de cosmovisión de la realidad. Así que todo ese estudio, y además por la observación propia y la lectura de la escritura, ahí pude desarrollar esas dos clases, que fue de tremendo bendición para mi vida. Luego devino el libro. La verdad es que el tema de tecnología es un tema importante. Y yo dividí la clase de hoy en dos. Vamos a ver si el Señor me da gracia para en 30 minutos compartirte una primera parte para lo que es iglesia y todo lo que tiene que ver con el ministerio, y una segunda parte para lo que tiene que ver con la familia, ¿sí? Que me parece que es importante porque la génesis de Irene tiene que ver con la familia, así que un poco quise dividir la clase de hoy y la charla de hoy en dos partes. Las preguntas que me hice fueron simples. La primera pregunta que me hice fue: ¿la iglesia del futuro será como Star Wars? Bueno, a mí me encanta Star Wars, ¿no? Podríamos poner Star Trek, lo que quieras, sí, allí, lo que te guste de ciencia ficción de futuro. La segunda pregunta: ¿es el fin de la presencialidad? La tercera consulta, la tercera pregunta que me hice a mí y al Espíritu Santo y al Señor ¿es el fin del templo? Y la cuarta pregunta es: ¿qué cuidados tengo que tener en esta era de lo digital? Lo primero que tenemos que comprender es que estamos viviendo una cristalización de cambios que se estuvieron dando en los últimos años en toda la estructura social. Podríamos decir que cuando hablamos de cristalización es un sinónimo, podríamos decir, por ejemplo, que somos realmente conscientes, ¿sí?, de eso. Como que se nos hizo luz, algo que estaba vedado, que estaba como oculto, que estaba en algún sentido, que solo algunos pocos se estaban dando cuenta. Así que por eso llamo a este proceso cristalización de la digitalización de la estructura social. Es decir, hace tiempo, mucho tiempo, podría decir post-toyotismo, que hubo un aceleramiento de la digitalidad en todas las áreas. Pero en los últimos 15 años fue mucho mayor con la innovación del iPhone. Bueno, ustedes se dieron cuenta. Claro, la pandemia nos llevó a las casas y nos llevó a cerrar comercios, fábricas, bueno, los deportes, un montón de situaciones. Y esto nos presentó un nuevo escenario, que se podía comerciar, estudiar, que podíamos predicar, que podíamos hacer un montón de cosas, incluso trabajar, que hace 20 años era imposible de manera virtual. ¿Sí? Yo en mi casa
y los otros en sus casas o los otros en otros lugares. Claro, por la innovación de la tecnología de la información y la comunicación principalmente. Es decir, yo en este celularcito, ¿sí? Vos decís, ay, mira qué lindo, ¿no? Es rojo porque ustedes se entiendan, ¿no? Yo soy de, ¿sí? De River. Un saludo para todos los primos de Boca. Bien. En ese celular, conectado a Internet, yo puedo tener información al instante de base de datos, puedo transferir, puedo hacer mil cosas. Bueno, ustedes lo saben, ¿verdad? Ahora, eso que antes estaba disponible para la sociedad en su conjunto, podría decir de manera global, se cristaliza. Los procesos que estábamos viviendo antes de digitalidad, que estaban modificando la estructura social, devienen una nueva cultura, lo que llaman unos autores que estudiaron este tema, una cultura digital. Es decir, la verdad es que el celular y toda la innovación no es simplemente estético. O sea, no es que antes nos veíamos para los cumpleaños, después nos llamamos por teléfono, ahora un mensajito de WhatsApp, ¿no? Pensamos que eso, bueno, es simplemente un hecho de la modernidad aislado, pero no, en realidad estamos presentes a un cambio de toda la estructura, de la forma de trabajar, de la forma de entretenernos, de la forma de ver la realidad. Empieza a haber como un quiebre entre lo público y lo privado, que esto tiene un efecto muy fuerte en lo que vamos a ver después, en los cuidados que tengo que tener en la era de lo digital. Bueno, esto afecta todas las áreas, y lo espiritual, por supuesto, que también. El libro que me estoy basando para hablar de esto es Las 32 tendencias de cambio, de Freire, Gutiérrez y Rubí. Es un libro muy interesante que habla de 32 tendencias de cambio agrupadas en 7 áreas, e incluye las organizaciones, la economía, la política, bueno, y otras áreas más, que simplemente lo que quiero introducirte es que todo está cambiando a la hora de lo digital. Pero claro, nosotros ahora fuimos conscientes de esto. Y en verdad estamos presentes a un nuevo mundo, ¿sí? Un nuevo mundo. Un nuevo mundo que requiere de nosotros afrontar, construir, adaptarnos a nuevas formas. Para esto tenemos que desarrollar un nuevo liderazgo con la misma esencia que el Señor predicó el Evangelio, ¿no? Fíjense cómo el Señor mismo, Él nos habla de odres nuevos para el vino nuevo, ¿no? Y cuando Él refiere allí, está hablando de que los odres son esos recipientes hechos de cuero para contener cualquier tipo de bebida. En este caso está comparándolo con el vino porque es efervescente, ¿no? Y ahí está hablando de una característica del reino, que es un reino que avanza, es un reino que está en ebullición, un reino que está en continuo cambio, así como el vino, ¿verdad? Así que cuando él hace esa referencia, él está diciendo que un odre gastado, digamos, con esas pieles ya curtidas, demasiado gastado por el uso, no puede contener un vino nuevo que está en efervescencia, porque se rompe y se pierden las dos cosas, ¿no? Qué interesante es que el Señor nos habla de poder animarnos a elaborar nuevas formas que contengan lo nuevo. Obviamente aquí no está hablando de olvidarnos de la esencia, al contrario, lo que está hablando es que tenemos que animarnos a tomar decisiones de riesgo para innovar. Y cuando hablamos de innovar, el desafío central que yo les vengo transmitiendo en cuanto charla, prédica y curso dicto, es animarnos a usar otro tipo de materiales, ¿no? El odre es un recipiente. Qué interesante sería que nos animemos a no agarrar una piel y armar un odre, sino animarnos a usar otros recipientes, una botella, un termo, algo distinto, ¿sí? ¿Por qué no pensar una misión fuera de lo geográfico? ¿Por qué no pensar una pastoral enfocada en un público determinado? ¿Por qué no predicar personas de una cultura particular en tu región y conectarla con otras culturas similares en otros lugares del mundo? Bueno, un montón de variantes se nos presentan por delante en esta nueva realidad de que el mundo está atravesado por lo digital. Y esto es central, ¿no? La esencia no cambia.
La historia de las misiones es súper atrapante para todos nosotros. Y ahí estaba Hudson Taylor, un misionero inglés, predicando en la China precomunista. Es muy interesante su historia, porque él, bueno, va a predicar a los chinos con llamado de corazón, con saco y corbata. Pero claro, no tiene éxito en su empresa y decide volver a Inglaterra, pero previo a volver, cuenta la biografía, de que él decide meterse en un tiempo de ayuno y a buscar de Dios. En ese tiempo de ayuno y de búsqueda de Dios, Dios lo confronta con cambiar sus formas. En la China precomunista, los chinos se vestían de una manera determinada, no como ahora que están más que nada occidentalizados. Había una diferencia muy fuerte, ¿verdad?, entre cómo nos vestíamos nosotros en Occidente que cómo se vestían ellos. Así que Taylor decidió vestirse de otra manera, de otra forma, un nuevo odre, y predicar el mismo mensaje que predicaba antes, el mensaje que lo cambió. Bueno, su propia biografía cuenta cómo se empezaban a convertir, empezaba a haber un fluir de la evangelización. Simplemente él cambió su forma, no cambió su esencia. Yo creo que frente a las nuevas plataformas, frente al nuevo mundo que enfrentamos y frente a las nuevas generaciones que están atravesadas no solo por la digitalidad, sino por una pandemia, creo que sí o sí no nos queda otra que adaptarnos a esta nueva realidad. Así como la vid se adapta a todos los suelos que puede llegar a habitar, nosotros también como iglesia, porque Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y está dándonos un ejemplo de adaptabilidad, un ejemplo de ayornarnos. Cuento esta historia y te digo, a mí se me pinta un lagrimón, porque todas las tardes de sábado, yo las pasaba, sábado a la mañana, mediodía y media tarde, las pasaba en la casa de mis abuelos, mi abuelo Enrique y mi abuela Ana, aquí en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ellos vivían cerca de mi casa, así que me iba caminando y disfrutaba de un día con ellos, o por lo menos mediodía. Y me acuerdo muy patente de estar ahí en la terraza de su casa tenía 3 partes, una parte atrás, en el medio y adelante, claro, porque es típico de esa época, ¿no? El papá de mi abuelo compró ese terreno y empezó a construir la parte del medio, luego hicieron atrás y luego adelante. Bueno, la historia es así. Había una vid plantada atrás, esa vid trepaba toda la pared, por un caño, recorría metros y metros y metros hasta la terraza de adelante, donde yo estaba con mi abuelo estaba ahí en su cuartito, donde hacía cositas y demás, él era tornero y otros trabajos tenía, así que él estaba allí, yo mientras jugaba con él, y tachito con tachito. ¿Qué te quiero decir? Cada tanto agarraba una uva y comía de ese fruto tan dulce, ¿no? Uva chinche, me imagino que alguno de ustedes se va a acordar de ese tipo de uva. La, la, la vid tenía esa capacidad de trepar, no importara cuál fuera el terreno, y dar fruto igual. Bueno, la iglesia es igual. Yo les planteaba al principio, es el fin de la presencialidad, es el fin del templo, ¿no? La iglesia del futuro será como Star Wars, ¿no? Donde los pastores aparecen volando, sables de luz, hologramas, naves y todo. La verdad es que yo creo que lo que está haciendo esta pandemia es enfatizar otro tipo de cuestiones que antes habíamos dejado de lado. Teníamos un cristianismo, una expresión de nuestra fe muy centrada en lo cultico, en las reuniones y en un lugar físico. Y el Señor nos está rompiendo con esa mentalidad. Entender de que el reino es mucho más que eso. Que no estoy diciendo que no está bien tener un culto, tener reuniones, tener un templo, al contrario, es buenísimo tener todo eso, pero la comunidad es central. En Hechos capítulo 2, donde el Espíritu Santo viene y hay un fluir impresionante de salvación, en ese mismo capítulo se expresa la esencia de la iglesia que transformó el Imperio Romano, una comunidad. Por lo tanto, la digitalidad no destruye la presencialidad. Lo que yo creo que está haciendo esto es, primero, resaltar el valor de las relaciones. Por otro lado, en un cierto sentido,
entender de que nuestra fe se puede extender y vivenciar también en lo digital. Y que lo digital, en tercer lugar, no combate la presencialidad, porque somos seres gregarios, porque somos seres que necesitamos el contacto físico. El contacto físico sana, no es lo mismo a la distancia, ¿sí? No es lo mismo para nada. Por supuesto, la digitalidad es fascinante y nos permite entrenarnos, y hay un montón de, digamos, elementos que vamos a incorporar a la misión y a este desafío de ser iglesia. Pero en líneas generales, entiendo que la digitalidad no elimina la presencialidad, sino que nos presenta una nueva dimensión, que es complementaria. Ahí está el desafío de cada una de nuestras comunidades y ministerios de ver qué es lo que se trasladará a lo digital y qué es lo que se mantendrá en lo presencial, ¿sí? Por decirte, esta capacitación es extraordinaria. El sábado viajé a Tucumán solo con un clic, y hoy estoy aquí con ustedes el lunes. Sería casi imposible trasladarme físicamente a Tucumán y luego venir a Buenos Aires, estar con mi familia y en paralelo darles esta charla. Así que ahí encontraremos un montón de beneficios. Bueno, un montón de otros beneficios en la evangelización, ¿no? ¿Cuántas personas podemos discipular a distancia? Muchísimas. Ahora, es complementario. Me acuerdo mucho de un caso que me llamaron mientras yo estaba yendo a predicar al interior del país y me pidió socorro, ¿sí? Una persona. Entonces yo la atendí de manera virtual. Pero te digo cómo yo lo trabajé para sacarla de ese pozo y ese problema. No solo yo la atendí virtual mientras estaba viajando a predicar al interior, sino contacté a la iglesia donde esa persona iba. Y la contacté con la líder de esa persona. Y le dije, bueno, vos ahora tenés que, bueno, trabajemos juntos, combinado lo presencial con lo virtual. Fíjate qué interesante modelo. Pero claro, esto demanda de nosotros romper un montón de estructuras principalmente de modelos exitosos de un pasado reciente. Lo más difícil es romper con procesos y estructuras que fueron exitosos en el pasado. Cuando fracasamos y nos equivocamos, es fácil decir, bueno, cambiemos, porque total no fue mal. Es mucho más difícil romper con esas formas que en el pasado fueron exitosas. Pero ese es el desafío, ¿no? Volvernos más una vid que da fruto. La uva es una fruta dulce, dúctil, que tiene un montón de beneficios. Se pueden hacer jugos, vinos dulces, se puede comer como fruta de entrada o de postre, se pueden hacer cremas, bueno, un montón de usos, ¿sí? Y un montón de proteínas, un montón de nutrientes tienen esa uva. Bueno, lo mismo es el Evangelio. Así que necesitamos meternos en este río de lo nuevo sin perder esa esencia. Ahora, si lo vemos en términos bíblicos, yo creo que el personaje y el libro que tenemos que empezar a estudiar desde ahora en más con mayor profundidad es el libro del profeta Daniel. Daniel es el que escribe en Daniel capítulo 12, versículo 3, que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. En ese mismo pasaje, es el pasaje que todos nosotros conocemos y usamos para decir que la ciencia aumentará. Es el mismo, donde habla del conocimiento, de la innovación en los últimos tiempos, ¿verdad? Y lo usamos siempre como un cliché muchos de los evangélicos, pero nos olvidamos que el mismo pasaje dice que los entendidos resplandecerán. La iglesia del futuro tiene que resplandecer porque entiende el contexto nuevo al cual se enfrenta. Y esto no tiene que ver simplemente con ahora vestirnos de manera más juvenil o cuestiones, no tiene que ver con cambiar nuestra cultura de ser iglesia. Pasar más a la comunidad, al contacto, que puede ser virtual o presencial, tener en cuenta la manera en la cual tengo que compartirles el mensaje e involucrarlos en la misión a las nuevas generaciones. Wow, tenemos un montón de ahí de hilo para
digamos, para tirar. Yo no quiero darte tantos conceptos instrumentales, quiero pensar con vos porque estamos en la pandemia. O sea, esto no termina, es decir, faltan varias semanas o meses, algunos dirían, por delante. Así que esto puede ir cambiando a lo largo del camino. Pero hay algo que no va a cambiar y que es cómo Daniel respondió a la situación concreta que le tocó vivir. Él es expatriado de Israel, del lugar donde era conocido como joven, y es llevado a otra nación con otro lenguaje, con otra cultura, con otra religión, con otro todo, era otra realidad. Y ahí es llevado, y encima es llevado en el contexto en el cual su templo es destruido. Su templo, sus casas, su muralla, su ciudad. Bueno, Daniel podría decir que tenía el futuro hipotecado, que ya no tenía más esperanza. Bueno, hay un montón de condimentos en esto. Yo no quiero reparar tanto aquí porque sé que vos la conocés, la historia, pero sí quiero entender y hacer una comparación entre la situación histórica que le tocó vivir a Daniel con la situación que nos toca vivir a nosotros. Un Daniel que es trasladado, que no puede ir al templo, pero sin embargo, él tiene una respuesta a todo esto. Lo primero que él vivió fue incertidumbre, ¿sí? Incertidumbre. Incertidumbre porque la verdad es que, digamos, él tenía que sí o sí adaptarse a un nuevo contexto. Él cuando es expropiado de Israel, nunca supo hasta la oración, ¿verdad?, que se le es revelado, la profecía de Jeremías, nunca él, hasta ese momento, sabe si iba a poder volver o no a Jerusalén. Y la verdad es que a nosotros nos pasa algo similar. Una prédica similar a esta, que en realidad no era una clase, digamos, sino era una prédica, pero tomé el ejemplo de Daniel. Me acuerdo y estaba revisando mis apuntes y la pregunta que había hecho era, claro, fue al principio de la cuarentena en Argentina, y la pregunta era, ¿será que la cuarentena va a durar hasta el 31 de marzo? ¿Será que se extenderá? Qué increíble, ¿no? Estamos ya en octubre y se ha extendido la extensión tras extensión en los lugares de Argentina donde parecía que estaba todo ok ahora, y que España, y que Italia, y que los otros países, Inglaterra, que ya lo tenían controlado, ahora volvió un rebrote. O sea, estamos viviendo un tiempo de incertidumbre. No solo en cuanto a qué pasará con la pandemia, sino en cuanto a lo económico, en cuanto a las relaciones interpersonales. Se han roto un montón de relaciones a partir de esta pandemia, ¿verdad? No solo porque nos hemos metido en casa, sino por toda la situación y de crisis. La verdad es que siempre vivimos en incertidumbre, porque el futuro no lo podemos conocer. ¿Qué va a pasar mañana? La Biblia nos enseña a vivir hoy, nuestro hoy, ¿verdad? Ya mañana tiene sus otros afanes. No tenemos seguridad permanente. Daniel vivió en incertidumbre, y en medio de la incertidumbre Daniel respondió con fe. La verdad es que nosotros tenemos que tener una fe en modo Daniel, una fe genuina, una fe que es fuerte, que es sólida. La experiencia de Babilonia a Daniel lo hizo más fuerte, más influyente, más creyente, más dependiente de Dios. Así nosotros también con el Señor. ¿Qué hizo Daniel en medio de Babilonia? Bueno, Daniel no comió la comida contaminada, consagrada a los dioses, Daniel capítulo 1. Oró buscando revelación, confiando en que Dios le iba a dar la respuesta de lo que pasó con Nabucodonosor, el sueño, ¿se acuerdan? Daniel capítulo 2. No adoró a Darío, sino que adoró y oró al único Dios verdadero, Daniel capítulo 6. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Un modelo de cristiano, un modelo de iglesia, un modelo de ministerio, el profeta Daniel. Segundo, lo que vivió Daniel fue innovación. Él venía de una nación, la verdad, en términos comparativos con Babilonia, chiquita, ¿sí?, con un desarrollo tecnológico parcial. Babilonia, piensen que
embelleció la escritura, era el centro cultural, educativo, comercial del mundo. Su innovación, a ver, tiene influencia en el derecho, en la medicina. Los 12 meses del calendario nuestro fueron tomados de allí. La medida de los ángulos y de los arcos. Bueno, el jardín de Babilonia y arquitectura, claro, se perdió todo eso. Pero la verdad es que Babilonia era de una innovación permanente, como hoy. Hoy yo tengo un amigo que estudia ingeniería macrotécnica y él está colaborando con la NASA para que cuando el ser humano esté en la Luna o en Marte y necesite algún producto, a través de la impresora 3D lo puedan imprimir y puedan utilizarlo, un tornillo, un estante, un algo, lo que sea. Una locura. Ahora, eso que parece futurismo y parece que para 50 años, ya hoy es. Hoy no se requieren de las industrias grandes generar una tremenda matriz y no sé qué, y la impresora 3D, pim, pum, pam, pueden hacer, pero no solo en eso, bueno, en un montón de avances, por ejemplo, en la medicina. Hay hospitales en el planeta de hoy, en la ciudad de Buenos Aires, hay uno que tiene una máquina que tiene 7 brazos y que operan a través de un humano, ¿verdad? Pero es la mano mecánica de un robot, operan a las personas. ¿Por qué? Y porque es menos riesgoso, es más preciso. ¿Qué respuesta le dio Daniel a la innovación de ese contexto? Pensamos en términos comparativos y el salto que muchas generaciones hoy viven de la mentalidad analógica a la mentalidad digital es similar al que Daniel hizo en ese tiempo. Bueno, Daniel no se asimiló. Daniel no pensó que todo lo que estaba en Babilonia estaba ok. Pero Daniel tampoco se aisló diciendo, wow, esto es cualquier cosa, es satánico y todo lo demás. Él lo que optó es por una adaptación inteligente. Él estudió la cultura babilónica, él aprendió el lenguaje babilónico, él seguro se vistió como babilónico, porque estaba en Babilonia. Pero a través de esa adaptación inteligente, Daniel pudo penetrar el imperio, conquistar el corazón de Nabucodonosor, de Darío, y ser de influencia de tal manera que luego Ciro pueda tomar y firmar el edicto para que el pueblo de Israel volviera a su tierra. El tercer aspecto y el tercer condimento, y ya nos vamos a la parte de padres, tiene que ver con la incredulidad. Bueno, estamos en un tiempo de bastante incredulidad. Hoy me llegó la noticia de que una de las iglesias nuestras en Argentina, en particular en Neuquén, fue, escribieron, mensajes en contra de la fe, hablaron de que va a arder la iglesia en el fuego y que otras cosas y que no sé qué. Realmente estamos frente, más allá de que el evangelio corre y que estamos ganando y que es la oportunidad para compartir el mensaje, porque Dios nos va a dar una gran cosecha, es una gran cosecha en el medio de una gran lucha, ¿sí? Y de mucha oposición. Muy parecido a la época de Daniel, el imperio babilónico era pagano. De hecho, toda la historia de Darío en Daniel capítulo 6, ahí está bien relatado cómo Darío se autoproclama Dios y recibe adoración, estaba súper normalizado esto, ¿sí? Y bueno, ahí están todos los sátrapas y demás tratando de encontrarle la vuelta a Daniel y no saben cómo, y entonces generan esto de la estatua de Darío para que adoren. Bueno, ¿cómo responde frente a la incredulidad nuestro profeta con coherencia? Él era un tipo íntegro, lleno de Dios y genuino. La iglesia del presente y del futuro tiene que ser genuina, no hipócrita, tiene que ser transparente, tiene que defender a los pobres, defender a los vulnerables, estar ahí para traer luz en los temas centrales. No puede pasar desapercibido. Frente a la adoración idolátrica que le presentaban a Daniel, con la estatua de Darío, Daniel no flexibilizó esa esencia. Daniel solo adora a Dios. Pero parece que a veces nosotros negociamos, ¿no? Bueno, si me das, entonces, ¿no? La iglesia del futuro tiene que ser una iglesia genuina. No hay lugar para tibios. Dios respaldó a Daniel
por su obediencia, por su fe. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Así que este es el punto, ¿no? De poder responder frente a la incertidumbre con fe sólida, a la innovación con adaptabilidad y a la incredulidad con coherencia, con testimonio. Ahora, pasando a todo lo que tiene que ver con la digitalidad y las nuevas generaciones, creo que esta frase es la que resume un poco la esencia de lo que quiero compartirlos. Es que las redes sociales o la tecnología en general, esta tecnología que nos permite interactuar, son un medio fascinante de conexión, fascinante, ponele, de evangelización, fascinante de aprendizaje, fascinante para desarrollarse, fascinante en todo sentido, pero también un medio para lastimar. Yo a esto lo llamo el dilema del cuchillo. ¿Por qué? Bueno, porque si bien el cuchillo puede ser usado para asaltar a alguien, para matar a alguien o herirlo, en ninguna casa se nos ocurriría no tener un cuchillo para comer, ¿sí? Y esto es lo mismo con la tecnología. Creo que tenemos que entender este juego, ¿verdad? Que las tecnologías son un medio, y son un medio fascinante, pero a la vez que pueden ser utilizados para lastimar, y ahí tenemos que tener un cierto cuidado. Mirá, yo detecté por búsqueda, y algunas las nombré yo, ¿verdad? Pero en general este tipo de problemáticas asociadas con la tecnología, el ciberbullying, el grooming, sexting, sextortion, nomofobia, pumping, ciberadicción, phishing, pooing, robo de identidad, síndrome de Jekyll y Hyde. El síndrome de Jekyll y Hyde es el capítulo 7 del libro Enredados. Comparto sobre este síndrome, que en realidad no es un síndrome tipificado por la psicología, pero sí es para usar el cuento de Stevenson para entender el cambio de identidad o la intervención de la digitalidad en la construcción de identidad de las nuevas generaciones. Pero ahí verán un paquete, ¿verdad?, de fenómenos que, por supuesto, están algunos probados, otros se están desarrollando, pero en líneas generales yo entiendo de que tenemos que prestar atención a la nutrición tecnológica. La adicción a la tecnología hoy es hace, yo qué sé, 5 años atrás era una locura. Hoy te podría decir que es muy probable. Dentro de un par de años seguramente que vamos a estar hablando de adicción a la tecnología, bien tipificado, con casos, con estudios y demás. Por eso tenemos que cuidarnos lo que comemos, ¿sí? Lo que comemos con la tecnología, así como los nutricionistas médicos nos pidieron que nos cuidemos en la cuarentena de lo que comíamos y la cantidad y demás, bueno, también tenemos que hacer lo mismo con la tecnología. Enseñar a nuestros hijos, pero también nosotros, de lo que comemos, lo que consumimos en la tecnología, pero también la cantidad, ¿sí? Esto es importante. No solo el qué, sino la cantidad. Si yo estoy trabajando de las 24 horas, 20 horas por día, está todo bien, pero me estoy perdiendo de algo, ¿verdad? Capaz eso es bueno o es necesario, pero la cantidad está mal, ¿sí? Así que hay que tener cuidado lo que consumo, la cantidad de tiempo, el cómo también lo consumo es importante. Está estudiado que cuando yo como, mirando la tele o trabajando con la pantalla, estoy engañando al cerebro, y por eso se genera esto del exceso de peso en niños o adolescentes que tienen exceso uso de pantallas, porque están engañando al cerebro, como que están comiendo, pero no están siendo conscientes que están comiendo. Así que el cómo como también es importante, el cómo consumo la tecnología también. Si estoy apartado, si está apartado, si está con auriculares todo el tiempo. Es decir, son llamadas de atención. El qué, el cuánto, el cómo, dónde. ¿Dónde se consume? También por supuesto que puede haber momentos de privacidad. Nadie está negando esto. Pero si yo le digo a mi hijo, puerta cerrada, olvídate. No, acá lo que vos juegues, lo que vos interactúes, el tiempo que tenés de pantalla por tu edad es en familia, ¿ok? Es abierto, nadie esconde nada aquí, ¿no? Así que el concepto de nutrición tecnológica es importante. El segundo es enseñarle sobre la libertad, el filtro de Pablo, ¿verdad? Todo está permitido, pero ahí está, ¿no? La clave.
poder podemos hacer lo que querramos. En cuanto asociado a la tecnología, miles de cosas. Pero el punto no está en si puedo, porque hoy la verdad es que se pueden hacer muchas cosas, sino si te edifica, si es para tu bien, si es provechoso y si te domina. La verdad es que la tecnología es muy atractiva, además los videojuegos y todo lo que tiene que ver con la interacción. Así que ahí nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a tener dominio propio. Eso se enseña. Así como se enseña a cortar la carne al cuchillo o las verduras y demás, hay que enseñarle. Y no hay otra que el dosificar y el tener un control, mayor control, ¿sí? Cuanto más chico es. ¿Sí? Para ir educándolo en lo que está bien y lo que está mal en las redes, e ir dosificando la cantidad de tiempo, cuanto más chico, menos tiempo, cuanto más grande, más tiempo de pantallas, que tenga que ver con el entretenimiento, ¿sí? No estoy hablando aquí de la educación, ¿sí? Al contrario, todo lo que sea educativo hay que dárselo, ¿sí? Siempre que no sea un exceso de 20 horas, ¿no? Pero estamos hablando de coherencia. Tenemos que volver a revalorizar el concepto de libertad, que Cristo nos hizo libres para que no estemos de nuevo en el yugo de la esclavitud. Y yo ahí veo muchos de nuestros chicos esclavizados por la cantidad de likes, esclavizados para ser famosos, esclavizados por los juegos que juega y por este cambio de realidad, ¿sí? Que la virtualidad nos presenta. Es muy interesante, One Ready Play, vean la película de Steven Spielberg, muy interesante. En un momento, el dueño de la compañía que estaba en contra de ese juego, no importa tantos detalles, pero sí es casi hacia el final, los contrincantes, que son unos chicos, lo engañan al dueño simplemente porque se meten en su cabeza antes de que se saque los anteojos de realidad virtual. ¿Sí? Increíble, y ahí se ve cómo la realidad virtual o la virtualidad puede sesgar, puede modificar nuestra mirada de la realidad y hacernos confundir. Así que, de alguna manera, tenemos que mostrarle a nuestras generaciones que la vida no es solo pantallas, que es mucho más que eso. En tercer lugar, la violencia digital está por todos lados y tenemos que estar alerta con quién chatea y alerta a lo que comparte. Quiero para esto mostrarles un video, y con esto voy a ir finalizando, ¿sí? Voy a optimizar la presentación así ustedes pueden ver mejor. Es cortito, vamos a ver ahí si lo pueden ver. Cuando hablo de compartir, estar alerta con quién chatea y con lo que comparte, tiene que ver un poco con este. Bueno, cuéntame. Pues he conocido a un chico por internet. Me agregó a las redes sociales, me comentó una foto y empezamos a hablar. Es Hugo, ¿no? Al final acabamos chateando casi todos los días. Nos hemos hecho súper amigos. Y la verdad es que es un encanto. No sé, yo creo que vamos a volver a quedar. Muy bien. Pues cuando veas a tus padres, les vas a decir eso palabra por palabra. ¿Entendido? Bien. Ahí en chat, quiero que me escriban qué es lo que entendieron del video de recién. Ahí por chat, ¿qué fueron lo que entendieron del video de recién? ¿No? Está amenazando a la chica. Vivi dice. ¿Están de acuerdo? ¿Que el señor está amenazando a la chica? Sí, dice Estefanía. Ajá. Un amigo aparentaba ser el padre, pero era la cita. Un amigo desconocido. Yo entendí que el hombre la extorsionaba, era el con quien se trataba. Que la persona, Gustavo dice, no tenía comunicación con los padres. Sí, claramente. Primero todos estábamos que era el padre, pero terminó siendo
el tipo que conoció, claro, ¿y qué edad tenía el tipo en el chat? ¿Y qué edad tenía el tipo en la realidad? Bien, la amenazaba, tal cual, y le dice el speech, ¿no? Cuando vayas con tus padres, decirle que conocí un chico. Es decir, se supone que pintaba de 15 y terminó siendo, claro, un tipo de 60, o más de 60. Ok, eso es grooming. Pero hay un montón de otras situaciones que suceden en la vida de lo digital que no tiene que ver con el grooming. Un mayor que genera un perfil falso y que presiona a un menor para tener un intercambio sexual virtual o un intercambio presencial en físico, ¿verdad? Sino también se genera entre noviecitos de la misma edad. ¿Y luego qué pasa cuando se corta la relación? La extorsión, viene la amenaza. O puede suceder con gente más grande, de 30 y pico. Busquen sextorsión o sextorsión en las redes y van a ver. El otro día me sorprendí de una chica que se quita la vida a partir de la extorsión de un exnovio que tenía videos comprometidos, tremendo. Una combinación súper explosiva. De alguna manera tenemos que entender que la virtualidad es fascinante, pero que tenemos que tener ciertos cuidados. ¿Cómo? Cuando aprendemos a manejar. Es igual. Así como tenemos que cuidarnos cómo manejamos nosotros, también tenernos cuidado de cómo otros manejan, ¿sí? Cuántos accidentes pasan no por mi culpa, sino por la culpa del otro que se equivocó, ¿verdad? No frenó cuando tenía que frenar. Frente a esta digitalidad de la vida, tenemos que educar como nos educaron a nosotros en la presencialidad. Yo recuerdo a mi abuela que me decía, Amílcar, no hables con extraños, aunque te digan que conocen a tu papá, te lo nombren, ¿no? ¿Te acordás? Y la otra siempre me decía, mirá para los dos lados cuando cruzás. Decía, ¿no? Porque claro, siempre hay un loco, decía mi abuela Anita, todavía vive, 93. Siempre hay un loco que, viste, nunca me pasó, la verdad, pero bueno, ella me lo dijo por las dudas, pero creo que tiene que ver con la virtualidad, ¿no? De entender de que tenemos que tener cuidado, digamos, mirar para los dos lados, dudar, por lo menos dudar, ¿sí? Enseñarle a nuestros hijos a dudar del otro que está alrededor, no suponer de que es lindo, bueno y agradable. Y por otro lado, enseñarle a no hablar con extraños, de tratar de tener contacto solo con las personas que conocen. Y por último, volverle a enseñar a nuestros hijos lo que enseñaron los pueblos originarios, por lo menos aquí en Argentina. Ellos decían que no querían que los hombres blancos le sacaran fotos porque decía que la cámara esa le sacaba una parte del alma, ¿no? Interesante. Bueno, los estudiosos le explicaron a los pueblos originarios de que no tenían razón, de que era solo una cámara y que era solo una foto, de la imagen, no era nada más que eso. Tuvo que venir la virtualidad para enseñarnos de que tenían razón. Porque la verdad, cuando una foto mía aparece en un perfil falso, estoy yo ahí también. Cuando una foto media jugada de una nena o un nene que se la comparte en privado a un noviecito o noviecita y luego aparece en una plataforma, la verdad que viaja la persona con ese video. Tenemos que volver a enseñarles sobre el cuidado del cuerpo a nuestros hijos y especialmente sobre el cuidado de nuestra propia imagen. No si está bien afeitado o no, bueno, yo estoy medio en cuarentena, ¿sí? Pero en realidad estamos hablando de otra cosa, de enseñarle a que sus fotos son propias y no tiene por qué compartírselas a nadie. Información de la familia, información propia. No tenemos por qué estar divulgándola por ahí. Tenemos que enseñarle a cuidar a nuestros hijos, porque la verdad es que no es solo presencial, hoy es virtual. Arranqué diciendo que el libro de 32 tendencias del cambio marcó un tema, ¿no? ¿El tema cuál era dentro de todas esas tendencias de cambio? Que hay una pérdida de límites entre lo público y lo privado. Las nuevas generaciones todo lo tienen que compartir. Por eso es importante en este tiempo enseñarle a nuestros hijos y a nuestros adolescentes y a nuestros niños que no todo es para compartir.
de que hay cosas que son privadas y que tienen que mantenerse en el mundo de lo privado. Porque el mundo va tras compartir todo, y ahí están todos estos problemas que estuvimos viendo. Bueno, David, yo terminé mi presentación que quería compartir hoy, un poco tratar de responder las preguntas del principio y poder apuntarle a estos dos públicos, iglesia, ministerio y también a familia. Un poco aprovechando que estaba aquí en Eirene, así que por supuesto que cada uno de los temas se pueden trabajar en horas, ¿no? Así que esto sería como una pequeña intervención para la luz, si alguno tiene preguntas o bueno, no sé cómo querés continuar. Excelente, pequeña intervención, pero con muchísima información que creo que va a merecer volver a ver esta charla más de una vez para que nos quede claro y poder recordar tus conceptos, ¿no? Silvia nos va a acompañar en este tiempo de preguntas y respuestas. Por allí creo que está Silvia. Sí. Ahí está. Bien. Ahí estoy. Había, la mayoría de las preguntas de Amílcar, la verdad que las fuiste respondiendo a medida que las fueron escribiendo y fueron más reflexiones, sobre todo sobre el video que vos hiciste. Pero alguien que pregunta cuáles serían los ejemplos de la información de lo que es privado. Bien, fotos que tienen que ver con partes del cuerpo, ¿no? Hablaba del ejemplo de los noviecitos. Hoy es muy común que los chicos y las chicas se pasen fotos o videos mostrando sus partes sexuales, ¿sí? Entonces esas cuestiones hay que educar en que, así como en el baño solo se baña la persona y no tiene que ir nadie, ¿no? Tenemos que educar sobre esto, nombres de teléfonos de la casa o de los padres o del propio WhatsApp, dirección de casa, o sea, lo privado, ¿verdad? O sea, la información de lo privado, si tengo un perro o no tengo un perro, cómo se llama mi canario, cuáles son mis sueños, es decir, hay cuestiones que no hay que hablarlas, sino hay que blanquearlas en las redes. Hay un caso muy conocido, el caso de Micaela, un tipo que contactó a 1500 perfiles, desde un perfil falso, encontró a una, esa una la agarró, le dijo encontrémonos, fue una semana para la otra. Bueno, el caso termina que le rompe el celular, la termina matando, y el tipo pareciera, yo no estuve leyendo profundidad el caso, pero pareciera que fue el hecho simplemente de quitarle la vida, no fue otra cuestión. Es decir, y esta chica se había ido de la casa, enamorada de este perfil, porque se había peleado con la mamá por una pavada, ¿no? Entonces, digo, ahí tenés un caso, ¿no? Así que hay un montón, yo no quiero caer en el detalle, cada familia, cada pastor va a saber qué es lo privado, pero tiene que ver con la sexualidad y tiene que ver con todos estos detalles que les estuve compartiendo, ¿no? Por ahí agregar también el tema de al colegio al que vas, los colectivos que tomás eventualmente, todo ese tipo de detalles que hacen al tránsito fuera de la casa también, ¿no? Tal cual. Había alguien que preguntaba cómo hacer para que las personas que participan de una reunión prendan las cámaras. No, es imposible eso, y más con los adolescentes, que muchos de ellos a veces sienten vergüenza por su propia imagen, entonces se les hace muy difícil. Es un fenómeno que lamentablemente va a haber que aceptar, o bueno, o directamente, a ver, es muy común si yo, por ejemplo, quiero, quiero hacer algo mientras estoy escuchando, para que no me vean lo que estoy haciendo, puedo apagar la cámara, ¿no? Y eso está bien, eso estaría bien. Lo que estaría mal es que esté siempre apagada, ¿no? Y que no haya ningún momento en el cual interactúe, pero con las nuevas generaciones hay un porcentaje, la verdad que importante, de chicos que no la aprenden. En los colegios, yo di charlas en colegios, y hay chicos que no la aprenden nunca, en ningún momento. Los más chiquitos no tienen tanto problema, pero los adolescentes sí. Y en reuniones con adultos también hay en algunos casos también hay que comprender, algunos están trabajando, entonces tienen la cámara apagada para que, bueno, simplemente no lo distraiga de su laburo. Entonces, digamos, salvo esos casos, en el resto, simplemente educar de que, bueno, la cámara es parte de la vida, ¿no? Hoy, en líneas generales. Sí, igualmente lo que estamos viendo también es que muchos chicos, aún en las reuniones de jóvenes de las iglesias, no les está resultando lo mismo la virtualidad que la presencialidad.
falta el contacto y esta es la referencia, no sé si será la tuya, pero muchos líderes de jóvenes están viendo que ha mermado mucho la cantidad de chicos que asisten a las reuniones de jóvenes justamente por esto, como que le perdieron el gusto a esto de no encontrarse, la necesidad Claro. de estar en Sí, grupo. sí, en realidad lo que ha pasado, según mi experiencia, es que cuando la exposición es solo cúltica y no hay interacción, entonces, por supuesto que los chicos no van a querer participar, están cansados del show. No, Y los chicos te lo necesitan... digo desde lo personal, desde lo que yo estoy Ah, viendo digo, particularmente, no se está dando eso y sin embargo los chicos se están retrayendo un poco, o sea... según mi experiencia, cansado. lo que está pasando es que cuando el evento digital es solo sentarme a ver, hay menos conectividad. Cuando es sentarme a participar y compartir con otro en grupos pequeños, yo creo que eso es. Ahora, vamos por parte, ¿eh? Eso en líneas generales. Ahora, después de 200 días de cuarentena, por supuesto te tengo que decir de que es inevitable la necesidad del contacto físico. Todo lo que le compartí antes con respecto a que la digitalidad no eliminaba la presencialidad tiene que ver con el estudio que hizo Spitz. Spitz hizo el estudio en bebés, ¿sí? En bebitos que estaban enfermos y los expuso unos a contacto físico y otros a sin contacto físico. Y se notó que los que tenían contacto físico tenían más sobrevida, por eso en las neos de los hospitales más renombrados y que tienen mayor cuidado de sus pacientes, son neos donde hay un enfermero cada 2 o 3 pacientes y donde dejan pasar a los padres y demás. Eso nos habla de que hay algo intrínseco en el ser humano, inherente del ser humano, que es el contacto físico, así que eso sí, innegable. Ahora, lo que yo te planteo es que por eso la importancia de las relaciones. Cuando vos no construís, las iglesias que han construido comunidad previo a la pandemia les ha ido bárbaro en esta digitalidad, en el sentido de, porque han trasladado lo que antes hacían de manera presencial a la digitalidad. Las que no tenían buenos vínculos relacionales entre sí, le ha costado mucho. Y posiblemente les cueste, porque no han entendido la esencia de las relaciones y de las relaciones, ya sea de lo virtual o no. Ahora, hay un límite a todo esto. El límite son 200 días de cuarentena, es decir, o mucho antes, ¿sí? Así que sin negar una cosa, digamos, te doy esta otra mirada, ¿sí? Sí. Otra pregunta es si recomendarías algún material y o curso para capacitarse en el uso de la tecnología en la iglesia. Hay miles de cursos para entender lo que son las herramientas digitales y demás. Yo hice hace poquito un curso, desarrollé un ciclo de pastoral digital en FIET, y con Rue hay un curso específico que te recomiendo, la Iglesia del Futuro, y otro, herramientas digitales. La Iglesia del Futuro, trabajamos todas estas temáticas, y es un curso que se puede hacer offline, lo compras y lo haces, y el herramientas digitales es más técnico, te brinda herramientas para desarrollar tu ministerio. Así que esos dos por lo menos te recomiendo en mi caso. Después no de iglesia, digamos, del mundo, tenés Creana, Udemy, y se me fue el otro, doméstica, tenés ahí un montón de cursos que te enseñan a cómo usar diferentes técnicas, pero estos dos por lo menos te recomiendo comprarlos y hacerlos, ¿no? Sí, estoy filtrando un poco porque creo que hay algunas que ya medio como que las respondiste. Acá dice que coinciden, que depende de cada iglesia y grupo de jóvenes. En algunos casos se conectan hasta 2 y 3 veces por semana, y hay otros que también se mutean apenas entran a las reuniones. Yo les voy a dar una experiencia personal, y esto es a título personal, ¿sí? Al principio de la cuarentena, nosotros hicimos una reunión de pastores que se conectaron 150 pastores, ¿sí? Donde era simplemente estar y escuchar a otro, ¿sí? 150, fue un montón. A lo largo de la cuarentena, esa asistencia a esa reunión bajó notablemente. Pero en el medio de la cuarentena hicimos reuniones de oración semanales donde la interacción principal era entre los pastores en sesión de grupos chiquitas. Empezó tímido y hoy está creciendo. Por eso les compartía esto de, más allá
del contexto en el cual estamos, que por supuesto hay un hartazgo de la virtualidad, de entender la mentalidad, ¿sí? De si es sentarme, escuchar a alguien. Esto fue una clase, ¿no? Podríamos haber hecho mucha más interacción, la verdad que mi intención era darle el contenido y luego interactuar con preguntas, pero podríamos haber jugado en sesión de grupos, haber hecho desafíos, jugar y demás, y posiblemente sea mucho más rico. El desafío está en poder lograr interacción desde la virtualidad. Por supuesto, esto sin descartar de que somos seres gregarios y que necesitamos el contacto físico para vivir, ¿no? Pero ese sería el desafío. No sé si me logro explicar. Creo que tenemos que pasar de la artificialidad de la fe. Nuestra fe se ha construido en medios artificiales, en medio de un culto. No hemos sabido, en líneas generales digo, llevar y construir fe en la normalidad de la vida, del día a día, ¿sí? Los que han entendido eso, no les ha dificultado la pandemia, al contrario, pero los que sí o sí su fe estaba nutrida por un espacio artificial, entonces lo necesitaron. Yo quiero decir espacio artificial, un espacio donde está armado para, ¿sí? La verdad es que la fe es relacional, 100% relacional. De hecho, Jesús no vino a establecer cultos, templos, vino a construir relaciones, ser un puente. Entonces, hay algo allí que tenemos que entender, hay algo que ha cambiado. Si no lo entendemos, lo vamos a entender en la realidad, porque, digamos, cuando querramos volver... Mira, a un pastor me llamó, uno solo, me llamó y me preguntó: Amílcar, ¿qué tengo que hacer en esta pandemia? Uno solo. Yo le dije, todos los días llamá por lo menos a un miembro y a un líder de tu iglesia. Llamar, personal, no mandarle un mensaje de WhatsApp, llamarlo. Hola, soy el pastor, quiero saber cómo estás. Ya, escucharlo. Hace una semana me llamó y me dijo: Amílcar, te tengo que dar gracias por la estrategia. Claro, porque está basada en ¿qué? En la escucha. Está bien, no es lo mismo que lo presencial, pero es mucho mejor que cualquier otra cosa, ¿no? Porque ahí está el valor de la escucha, el valor de dedicar tiempo. Me dice, ahora mi pastoral se dedica 100% a llamar por teléfono a los miembros. Y claro, depende de eso, ¿no? Depende mucho de eso. Sí, la necesidad. Otra de las preguntas era cómo manejar el tema con las personas de edad que no saben o no quieren usar la tecnología. Eso también pareciera algo como que se ha desplazado del alcance del pastor, Sí. ¿no? Bueno, ahí tenés la opción del llamado por teléfono central. El llamado por teléfono a las nuevas generaciones va muy bien. El transmitir tus cultos por radio o de manera por mensajes de audio, ¿sí? Las personas mayores están acostumbradas a escuchar radio, así que no solo el llamado por teléfono personalizado, sino además lo audible, ¿sí? El audio es muy interesante de poder establecer, y hay un secretito ahí que es cada tanto llevarle un regalo a la casa. Es decir, que la iglesia invierta en logística y pueda llevarle, no sé, un regalito, el desayuno o algo así, sorprenderlos, ¿sí? Ese tipo de intervenciones son muy importantes. Creo que son recursos que se pueden usar y ustedes son muy inteligentes, así que seguro que van a tener otras estrategias, pero por lo menos les cuento estas, ¿sí? Perfecto. Bueno, más o menos, porque hay otro que dice cómo podemos seguir el ejemplo de Daniel como comunidad. Si podías Bueno, dar un ejemplo sí, en concreto. concreto. Daniel tenía 3 amigos y con esos amigos fue de influencia en un imperio pagano y que era contrario a su fe. Creo que Jesús vino y llamó a sus discípulos amigos. Nos han enseñado que el liderazgo es influencia, y es mentira. Porque si el liderazgo solo es influencia, entonces vale manipular, abusar, violentarse. La verdad que el liderazgo es influencia si hay una relación de base, si hay amor, si hay vínculo, si hay diálogo. Así que el ejemplo concreto de Daniel es que fue un amigo de sus amigos y pudo construir relaciones con otros. De hecho, de Darío se podría considerar muy cercano. Recuerden ahí en capítulo 6 de Daniel que dice que le lamentó mucho la situación porque lo quería, lo apreciaba. Es decir, era mucho más que un consejero. Daniel era un tipo que generaba vínculos saludables. Sin lugar a dudas,
Dios es un Dios relacional. De hecho, desde el Génesis capítulo 1, cuando dice Dios creó el mundo, es la palabra Elohim, que es plural. Ahí ya se está viendo el Dios trino, el Dios que es una relación, que no es, ¿sí?, un ser etéreo, alejado de, no, es vincular. Y a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios ha querido intervenir, vincularse con la humanidad. La humanidad lo ha rechazado y en Cristo ha construido un puente eficiente. Pero así que el ejemplo concreto en Daniel es ese. Fíjate que cuando él tiene un problema, en Daniel capítulo 2, que los iban a liquidar a todos los consejeros, porque nadie le podía, digamos, describir cuál era el sueño y su interpretación, Daniel no se va solo, se va con sus amigos a orar. Es decir, el valor de la comunidad en Daniel era central, compartía sus problemas con sus amigos. De hecho, cuando lo promueven a Daniel, Daniel le pide al rey que promocione a sus amigos. Fíjate qué interesante. Hoy pareciera a veces, digo, algunos líderes que compiten con otros. Sin embargo, Daniel nunca compitió con sus amigos, los promocionó. Así que ahí tenés un par de ejemplos, digo, de cómo podés vincularte y cómo podés crear comunidad, siendo amigo de tus discípulos y siendo cercano de tus ovejas. Conocerles sus nombres, sus problemas, sus dificultades, sus desafíos, sus sueños, y empoderarlos a ellos. Tenemos que ser esa iglesia que ayuda a la gente a descubrir su vocación e invierte en ellos. No al contrario, que son usados para el beneficio de una persona, del pastor central. No, al contrario. Es decir, yo estoy para bendecir al otro, ¿no? Y para que cumpla su sueño y su propósito en la vida y pueda desarrollarse y ser de influencia en el contexto en el cual Dios lo llama, ¿no? Sin duda. Por ahí inclusive estaba pensando que años atrás, por ahí muchos papás delegaban este rol de enseñanza de la escritura en los maestros de la escuela dominical. Y en estos tiempos donde los chicos tienen tanto acceso a las redes, hay cierto peligro del desconocer las escrituras y que falsos evangelios hayan permeado a los chicos y aún a los grandes, que por algo es la potencia del Señor, miren que nadie los engañe, ¿no? Y en este momento me parecía, yo digo, qué recursos poder darle voz por ahí a los padres como para incentivar nuevamente este tema que se ha perdido, que es el de la lectura, de la escritura. O sea, todo tiene que ser muy movido, muy atractivo, muy digital, y la pérdida de el interés por la lectura. Ya, yo creo que todo parte de casa, ¿no? A ver, nosotros por un lado le enseñamos a nuestros hijos, depende de la edad, ¿no? Yo tengo 3, así que tengo para rato, 7, 4 y 10 meses. Nosotros tenemos establecido este concepto de dosificación de las pantallas, es decir, cuanto menos se da, menos tiempo de exposición, y tratamos de dividir lo que es pantalla educativa, de pantalla interactiva, con pantalla no interactiva, ¿sí? Esos 3 tipos de intervención, porque no es lo mismo estar jugando a un jueguito que genera mucha más ansiedad que ver una película o ver un dibujito animado que tiene una historia, un principio y un final. Así que, por un lado esto, por otro lado, dejarlos explorar la Biblia a través de aplicaciones como la de YouVersion o la de Superbook. A mí la verdad que la de Superbook me gusta mucho más que la de, si tengo que dar una opinión, mucho mejor que la de YouVersion en experiencia con mis hijos, ¿sí? Porque la Superbook tiene la historia te la relatan, tiene crucigramas mucho más eficientes, de mi punto de vista, es decir, no estoy criticando nada, es decir, simplemente las dos son buenas, pero según mi experiencia, Superbook es mejor, Superlibro. Así que dejarlos a los chicos que tengan un tiempo de interacción sobre eso y ser partícipes del culto de la escuela dominical que la iglesia te ofrezca. Es decir, nosotros hacemos la escuela dominical con ellos, ¿sí? Y después yo tengo mi tiempo de la escritura, mi tiempo de culto, mi tiempo de enseñanza, pero la hago con ellos. Y tratamos de tener, por otro lado, un tiempo devocional o un tiempo de búsqueda juntos como familia, ¿sí?
Digo tratamos porque tengo 3 hijos y te imaginarás, es un descontrol, ¿no? A veces. Y estamos atravesados por la realidad. Así que hay días y días, pero esa es la intención. Y está muy bien lo que decís, que lo hemos dividido, ¿no? Hemos dejado que la escuela enseñe sobre todo lo que tiene que ver con lo no espiritual, la iglesia con lo que es espiritual. Y el rol del padre es central de los padres, quiero decir, padre y madre, o depende del tipo de familia monoparental. Es central en la educación de los chicos. Entonces, ahí hay mucho trabajo por hacer. Fantástico. Amílcar, estás con el tiempo justo, tenés que viajar, Estamos bien. seguramente tenés que tomar el superauto para llegar a alguna otra reunión. Es maravilloso. Saco un clic y meto otro clic y aparezco. ¡Voilá! ¿Sí? Tremendo. Increíble. Un sueño, es un sueño. Fantástico. Calentás el agua del mate para seguir tomando mate. Uy, sí, eso sí, es verdad. Eso sí, me olvidé antes de calentar el agua y agarré el mate y estaba frío. Dije, ¡wow! Mirá cuando lo compartamos así virtualmente. Tal cual, tal cual. Pero bueno, hay Gracias. mucho para hablar y hay mucho para compartir y yo quiero Sin decirles duda. que también mucho de lo que estuvimos hablando posiblemente lo tengamos que resetear o reevaluar en un año, ¿sí? Porque la verdad es que la pandemia nos va a dejar un montón de experiencias, ¿sí? Así que eso también ténganlo en cuenta. Pero bueno, para mí fue un placer estar con ustedes y compartir un tiempo. La película de Netflix, El dilema de las redes sociales, hace pensar bastante, ¿no? Sí, tal cual. Ahora es interesante la de One Ready Play porque es una película y muy interesante porque juega con la virtualidad y la realidad, que es real y que es virtual y todo eso difuso y tiene un muy buen mensaje al final. Así que se las recomiendo para ver porque, digo, el otro es un documental, este es algo más entretenido, ¿no? Así que se las recomiendo. Pero más allá de eso, creo que tenemos mucho por hacer desde la virtualidad y entender de que, bueno, va a haber cosas que vamos a dejar de hacer presencialmente y que por eso no vamos a dejar de ser humanos, ¿sí? No, al contrario, nos desafía la virtualidad a desarrollar más habilidades humanas, así que bueno, tenemos mucho por delante. Gracias, Amílcar. Comenzaste con una oración. Gracias. Queremos cerrar justamente bendiciendo tu vida, tu ministerio y lo que tenés por delante para hacer. Gracias. Nuestro querido Exacto. Padre Celestial, gracias por habernos reunidos una vez más en torno a este espacio de charlas virtuales. Gracias por esta visita de Amílcar que nos ha enriquecido y que nos deja tantos conceptos, tantas ideas para pensar, para reflexionar, para meditar en este tiempo tan especial que como comunidades de fe tenemos que vivir, como hijos tuyos tenemos que vivir. Gracias porque nos desafías a relacionarnos más de cerca, aún a pesar de estar a la distancia, pero con las oportunidades también que ya habías preparado de antemano para que podamos enfrentar este tiempo de una manera rica, de una manera que nos edifique y que también permita llevar tu palabra hasta lo último de la tierra. Señor, bendice a nuestro hermano, bendice sus ministerios, sus tareas, bendice esta manera de despertar inquietudes en cada uno de nosotros para que realmente podamos cumplir con la misión que nos has dado de una manera cabal. Señor, despídenos con tu paz. Gracias por este día, gracias por este tiempo y por cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias.